tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Creo que el tema de hoy pues, es fundamental para ver qué nos depara el destino después de esta crisis, de esta temporada tan especial, tan atípica que estamos viviendo. Nuestro invitado de hoy, Rafael Rubio, él es licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de aquí de la ciudad de Monterrey. Es doctor en Economía por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. De 2014 a 2019 se desempeñó como director general de la Asociación Latinoamericana del Acero. Participó durante 28 años en Ternium y actualmente es consultor independiente en temas de comercio y economía. Rafael Rubio, bienvenido a Los Especialistas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos aportar algo de claridad a la situación actual. Rafael, yo haría una analogía. Siento que estamos viviendo como una tormenta y estamos viviendo temas muy especiales como la salud, la misma economía, el empleo. Estamos siendo bombardeados por un exceso de mensajes, se dan teorías de conspiración, la lucha comercial entre los grandes colosos como Estados Unidos y China, y pues un rumbo gubernamental que está también siendo criticado en todos los órdenes por propios y extraños. Parece ser que ni al antiguo Egipto le cayeron tantas plagas al mismo tiempo. ¿Vendrá, Rafael, la calma después de la tormenta? Bueno, yo creo que es una buena introducción la que haces. Sí creo que de entrada tenemos que definir qué tipo de tormenta es la que tenemos, ¿verdad? Porque no es lo mismo una lluvia intensa a un huracán. Y definitivamente yo creo que estamos en una especie de huracán en esta situación que estamos viviendo en México y en el mundo, porque México no es la excepción de lo que nos está sucediendo. Y creo que tenemos que diferenciar qué tipo de tormenta es la que tenemos, ¿verdad? Y el primer comentario pues es que es una situación de una emergencia sanitaria por la aparición de un virus en China, que posteriormente, a partir de enero o febrero, se propagó en el resto del mundo, incluyendo nuestro país, que tiene pues una mortalidad importante y un nivel de contagio también relevante dentro de la sociedad, que es lo que ha propiciado en segundo plano, pues, cómo enfrentarla, ¿verdad? Y cómo enfrentarla ha sido desde el punto de vista económico, que ahorita un poco más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, yo te diría que para sintetizar, tenemos una tormenta por una emergencia sanitaria que indujo a una situación económica pues de cierre de actividades productivas, comerciales, de servicios, que ha tomado un nivel de gravedad bastante serio, ¿verdad? Pero bueno, básicamente esa inducción al congelamiento de la economía obedece a tratar de atenuar los efectos de la crisis sanitaria. Como te dije en un principio, México no es la excepción a esta situación. Tenemos aproximadamente cerca de 15,600 casos acumulados. Cada día aparecen 50, 60, 80, 90 casos, dependiendo la ciudad y la región del país, porque esta situación está muy vinculada a la densidad de la población. O sea, los grandes centros urbanos como es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ciudades arriba de 3, 4, 5 millones de gentes, pues es donde se ha manifestado más, a diferencia de las áreas rurales o las ciudades de baja densidad de población. Como te comenté, este es un fenómeno que aparece a finales de año, principios de enero en China. Al principio se le dio poca relevancia, se ha mencionado que China no informó de forma oportuna, y posteriormente esto se empezó a propagar fundamentalmente a través de la transmisión de gente que estuvo en China y que regresaba a sus países de origen contagiados, ¿verdad? Y se ha mencionado de que tienes un periodo de incubación de 7, 8 días, entonces pareciera que cuando llegaste de visitar China
pues no tenías ningún síntoma y a los pocos días empezaste a generar. Y si no te dabas cuenta de forma correcta, pues empezabas a contagiar al resto de la población. Y entonces una población que no hubiera viajado a China o posteriormente a los principales países europeos, pues no debería haberse contagiado, ¿verdad? Pero a medida que hubo esa transmisión de gente que se movía de una ciudad a otra ciudad o de un continente a otro continente, empezó este problema a agravarse. A medida tal que ya llegó el momento en que hay lo que se llama la contaminación de la comunidad. Que no importa que nadie haya ido a viajar fuera, pero que por alguna razón alguien se contaminó de forma directa, familiar, personal, de trabajo, y eso propagó el despegue del problema como lo hemos conocido en las últimas semanas, ¿no? Entonces, no hay duda, tenemos un problema de emergencia sanitaria que también conviene destacar. Las autoridades al principio como que se mostraban reacias a adaptar las medidas que se empezaron a aplicar en China, porque fue el primer país, y entonces eso hizo que la sociedad mexicana y sobre todo en los grandes centros urbanos tomara tiempo el que la gente tomara conciencia de que había un problema y había que entrar a periodos de cuarentena o alejamiento social o distancia social, como se ha mencionado, para poder evitar o reducir los niveles de contaminación. Entonces, ahí tenemos un problema, pues yo creo que ya es bastante conocido por la sociedad. La certeza de la gente ha ido creciendo, han ido tomando más medidas, las autoridades han respondido de forma más adecuada en las últimas semanas, pero sin embargo, es importante reconocer que al principio la situación estuvo un poco floja, y eso en cierta forma también se ha manifestado en lo que ahora vemos. La segunda parte de la tormenta es esta cuestión económica, ¿verdad? Que indujo a un congelamiento de la economía. ¿Por qué? Porque pues, el medio de contagio era la relación personal y entonces la única medida para evitar ese contagio para las empresas fue mandar parte de su gente a trabajar a sus casas. Para los negocios, pues fue cerrar, sobre todo negocios como que los que son de servicios, los restaurantes, los cines, los conciertos, los centros comerciales, en donde hay una agrupación de gente, pues para llevar a cabo ciertas actividades. Y entonces, en esa concentración de gente, pues siempre existe la posibilidad de una mayor contaminación. Entonces la medida fue, hay que cerrar, generar la distancia social. El gobierno sacó una lista de empresas o actividades productivas esenciales y no esenciales, ¿verdad? Y las esenciales pues son básicamente las relacionadas directamente con el tratamiento de la emergencia sanitaria y cuestiones como la alimentación y la generación de alimentos. Las no esenciales pues fueron prácticamente las que ya mencionamos, cines, restaurantes, actividades comerciales en general, que bueno, pues al principio se hizo de forma de recomendación y a medida que el gobierno se dio cuenta que la gente no respondía, pues entonces sí entró a una situación de cuestiones obligatorias y que han sacado a la policía a las calles para hacer que la gente se retire a su casa o cierra su negocio, pues porque esa es la manera de enfrentar esta problemática, ¿no? Entonces, es muy correcto lo que tú dices, hay una tormenta con una vertiente sanitaria y una vertiente económica que inclusive se autoalimentan, ¿no? Porque a medida que no logremos salir de la emergencia sanitaria, en esa medida es necesario mantener el congelamiento de la economía, ¿verdad? Entonces tiene que haber un punto de quiebre en esa vinculación para poder seguir adelante. Y esto es un poco la etapa en la cual nos encontramos ahora, el tema de cómo abrir la economía, ¿no? Entonces, yo diría, ese es un poco el perfil de la tormenta que estamos enfrentando y que definitivamente, como te menciono, hay una especie de loop de interconexión entre las dos y que es necesario pues, romper ese vínculo, ¿no? Así es, Rafael.
Tú como experto en economía, en tu área, la economía, ¿en dónde estaremos parados los ciudadanos de este país en este año, en un par de años más? ¿Qué será de nosotros en el terreno económico? Mira, desde el punto de vista económico, estrictamente, con esto del congelamiento de la actividad económica, pues toda la producción, el comercio, los servicios han tenido una contracción muy significativa, particularmente ahora que salgan las cifras de marzo, y ya se menciona que el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo, pues va a ser definitivamente un trimestre bastante negativo, que inclusive pueda superar los récords históricos en los que nos encontramos. Desde la perspectiva del año, bueno, y el otro punto aquí también importante es que no solamente es México, ¿no? Es todo América Latina, todo el continente americano y todo el resto del mundo los que estamos metidos en la misma problemática. Para México, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, pues su último pronóstico de abril es de que vamos a tener una contracción del orden del 6.6% con respecto al crecimiento del año pasado, ¿verdad? El mundo como un todo también se espera que va a tener una contracción económica del orden del 3%. Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y que dependemos en buena medida de cómo les va a ellos, también van a tener una caída de cerca del 6% a lo largo del año. Entonces, el panorama económico de corto plazo, primer trimestre, segundo trimestre, se ve bastante difícil, ¿no? Y yo creo que sin tener todavía las cifras, es muy probable que vamos a tener caídas y contracciones económicas nunca vistas en la historia del mundo y de muchos de los países involucrados. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer frente a esto? Y ahorita pasamos Claro. al tema desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista todavía económico general, bueno, pues los gobiernos han aplicado una serie de medidas en general. Déjame primero hablar del resto del mundo y luego de México. Han aplicado medidas sobre todo para generar liquidez en el sistema. Porque el problema no es una solvencia económica de que tu negocio esté quebrado. Tu negocio le falta liquidez porque cerraste el negocio, el restaurante, el cine, el teatro, etc. Entonces, la principal estrategia económica que se ha aplicado en el resto del mundo es introducir liquidez al sistema, ya sea por los bancos centrales, por el mismo gobierno o bien por las instituciones bancarias de los países. Entonces, el punto crítico es meter liquidez, poner liquidez en el sistema. En el caso de México, la respuesta del sector público ha sido un tanto diferente, ¿verdad? La respuesta de la administración presente del presidente López Obrador ha sido de que vamos a ayudarle a las empresas pequeñas y medianas dándoles un crédito, no un apoyo fiscal, ¿verdad? Y ese crédito, bueno, pues en algún momento se va a tener que repagar o el gobierno al final del día va a tener que cancelarlo. Pero hay un indicador que es qué porcentaje del Producto Interno Bruto un gobierno destina a esta crisis. Y aquí, pues, de manera difícil, yo diría, penosa de decirlo, México en el contexto de América Latina es el país que menos porcentaje está aplicando como estímulos y como apoyos fiscales a la economía. No pasamos de aplicar cerca del 3% del Producto Interno Bruto, en tanto que países como Perú está aplicando el 12%, con una población menor a la nuestra y con una actividad menor a la nuestra. Brasil está aplicando cerca del 10% del Producto Interno Bruto en medidas de apoyo a toda esta emergencia sanitaria. Entonces, pareciera que la administración de López Obrador percibe que el problema va a desaparecer por su propia cuenta y que al final del día, pues, todos vamos a volver a la normalidad y es muy claro que así no va a ser, ¿verdad? Las cifras de empleo del último mes ya muestran una pérdida de empleos y un crecimiento de la tasa de desempleo significativos, y estoy seguro que se van a profundizar en los próximos meses. Entonces, en Estados Unidos, para darte un ejemplo, actualmente hay 26 millones de gentes que han perdido su empleo.
En México, a pesar de la poca claridad que hay en las cifras, ya se habla de 500,000 de gentes. El Consejo Coordinador Empresarial habla de 1 millón de pérdidas de empleo al final del año. Entonces, la situación es crítica desde el punto de vista general. Desde el punto de vista personal de los ciudadanos, pues yo creo que aquí tienes que diferenciar un poco también la situación, porque en México, por ejemplo, cerca del 40% de la fuerza laboral está en el mercado informal, ¿verdad? Es decir, gente que trabaja por su cuenta, que no tiene una actividad, que no está registrada con el Seguro Social y que probablemente son los que más estén sufriendo en este momento. Las gentes que están trabajando dentro de las empresas, o sea, muchas de ellas las han mandado a su casa, otras empresas pues han tenido que reducir su personal por la falta de liquidez, porque no pueden cumplir con los salarios y no tienen los ingresos. Y entonces yo te diría que a nivel ciudadano la situación viene también difícil y dependiendo obviamente de tu actividad personal y profesional, pues será un poco la suerte que al final vamos a estar corriendo a lo largo de este año. Rafael, sin caer en el pesimismo, vemos también que tampoco podemos ser demasiado optimistas en cuanto a lo que nos espera en un futuro cercano como país, como ciudadanos. Y te preguntaría, al común de nosotros, los ciudadanos, ¿ya nos cayó el 20 de lo que está sucediendo o todavía estamos como en una especie de pasmo? Y por otro lado, si se están tomando a nivel general algunas medidas de previsión para lo que pueda venir en el terreno económico. Mira, yo creo que al principio de la presencia de este problema en México, mucha gente era escéptica de que fuera a verse afectada de forma personal o afectada en su contexto familiar, ¿no? Entonces, yo creo que sí tomó varias semanas para que la gente percibiera de que hay un riesgo y ese riesgo puede llegar a ser mortal, ¿verdad? De no cuidarse y de no atender a las medidas sobre todo de esto de la distancia social. Tú veías aquí en el periódico en Monterrey hace 3, 4 semanas todavía que la presa de la Boca, por ejemplo, estaba a reventar de gente, ¿no? Que los restaurantes seguían abiertos, que la gente seguía asistiendo a los centros comerciales sin ninguna protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, yo creo que mucha gente creía de decir, bueno, si yo no he viajado al exterior, si toda mi familia ha estado permanente aquí en la ciudad, pues no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, de una transmisión externa pasamos a una transmisión de comunidad y ahí fue cuando yo creo que la gente ya empezó a tomar mayor conciencia y ahora sí ves, por ejemplo, bueno, y la otra es también la aplicación de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, ya todos los municipios casi exigen cubrebocas, todos los municipios exigen la distancia social. Entonces, sí nos tomó un poco de tiempo realizar la gravedad del problema, pero creo que a estas alturas poca gente es la que debe tener dudas de que este es un problema serio, este es un problema que se tiene que atender. Este es un problema que tienes que seguir las prácticas sociales que se están anunciando, pues para tratar de reducir el problema, ¿verdad? Porque como te decía al principio, estas dos tormentas se conectan, ¿verdad? Y mientras no logremos hacer un quiebre en ese vínculo, la situación va a permanecer, porque la autoridad no va a ceder en sus medidas sociales en la medida que el número de casos, el número de infectados continúe creciendo, ¿verdad? Entonces, yo sé que has escuchado este comentario de que dicen hay que achatar la curva. Bueno, achatar la curva es precisamente pasar de un crecimiento de casos nuevos a un decrecimiento de casos nuevos, ¿verdad? O sea, eso es necesario para poder luego pasar a la parte económica, que es cómo abrir la economía, porque ese es la otra gran interrogante. La economía es un sistema complejo, no es una cosa de abrir y subir un switch. Y cómo abrir la economía ha sido inclusive una inquietud de muchos países, porque todavía no están seguros, ¿verdad?, de cómo hacer esto. Entonces, yo sí creo que el ciudadano común
corriente de la calle, ha tomado conciencia, pero bueno, sí nos tomó 2, 3 semanas, un mes posiblemente para que todo mundo, autoridades, sociedad e individuos apreciáramos la gravedad del problema. Rafael, creo que no sería disparatado decir que tras esta pandemia habrá un antes y un después. En el terreno laboral para nosotros, como dices tú, los ciudadanos comunes, los de la calle, ¿habrá una nueva realidad laboral o qué situaciones iremos a enfrentar en este terreno de lo laboral? Pues mira, el tema laboral obviamente es una parte crítica del problema económico, porque por un lado, cuando una empresa deja de operar, podrá mantener a sus empleados hasta un cierto tiempo, el tiempo en el cual mantenga él sus recursos. Por eso te decía que el problema es de liquidez, no de solvencia. O sea, no, las empresas pudieran haber estado operando perfectamente bien, pero luego las congelas y entonces, bueno, pues dejan de tener ingresos y dejan de poder cumplir con todas sus obligaciones. Y la respuesta del gobierno, en mi opinión, no ha estado a la altura de ese problema particular, ¿verdad? Porque sí se han ofrecido créditos a las empresas pequeñas y medianas, pero cuando lees la letra chiquita de las condiciones que tienen que cumplir, pues ahí es donde empieza la cosa a patinar, ¿verdad? Hace unos días también el Consejo Coordinador Empresarial consiguió con el Banco Interamericano de Desarrollo un programa de factoraje para aliviar precisamente un poquito la falta de liquidez y tú recuerdas en la prensa, la primera opinión del gobierno fue negativa, ¿verdad? A pesar de que no implicaba utilizar un solo centavo del presupuesto oficial. Entonces, ahí es donde te genera esa inquietud de qué es lo que va a suceder cuando esta cosa empiece a reanimarse. Ahora, en la parte laboral, pues a mucha gente le mandaron a trabajar a su casa, ¿verdad? A otros los despidieron, a otros los mantuvieron en las nóminas. Entonces, cuando venga la reapertura de la actividad, pues muchas empresas van a tener que determinar si es posible que su empleado se mantenga en su casa o que regrese a la oficina un par de días a la semana, sobre todo cuando sean trabajos administrativos que se puedan hacer a distancia. Pero definitivamente, por ejemplo, los obreros en las líneas de producción, pues ahí sí lo requieres de forma presencial. No es posible a veces manejar una máquina a la distancia o tratar de resolver un problema de mantenimiento a la distancia. Entonces, de que vamos a encontrar una realidad laboral diferente, no hay duda, ¿verdad? Pero sí es claro que esta situación que estamos viviendo ahorita no es estrictamente lo normal y yo creo que muchos empresarios se van a cuestionar cuando venga la oportunidad de abrir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque también mucha gente se dio cuenta de que con pocos podía hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que la productividad que tenías no era posiblemente la correcta y ahora dices, bueno, voy a empezar con pocos los que tengo y voy a ir aumentando en función de mi necesidad de crecer. Se ha mencionado, hay una frase en economía que se usa mucho que le llaman el nuevo normal. O sea, ¿cuáles las nuevas condiciones de operación en las cuales vamos a estar operando? Y definitivamente esta cuestión del trabajo en la casa, por ejemplo, es algo que se ha planteado. Pero te repito, hay trabajos que tienen que ser presenciales, hay trabajos que se pueden hacer a la distancia, pero esta es una situación pues nueva y va a depender, yo te diría, de la opinión de cada empresario de cómo enfrentar esa problemática. Así es. Rafael, creo que sería fundamental en este momento tener como que una visión de futuro y aprovechar precisamente el que estamos en casa, que tal vez algunos tenemos un poquito más de tiempo en el pensar en algo nuevo. Por ejemplo, el emprendimiento. ¿Qué rol crees que vaya a jugar a partir de que termine este periodo de contingencia? Pues mira, definitivamente el emprendimiento pues es básicamente encontrar nuevas oportunidades de negocio en la situación actual y hemos visto algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido gente que se ha puesto a fabricar cubrebocas, ¿verdad? Guantes, gel sanitario, que antes no lo hacían,
¿verdad? ¿Por qué? Porque te diste cuenta de que hubo una escasez inmediata de muchos problemas, ¿verdad? Y las empresas que producían esos artículos, pues no estaban a la altura de poder abastecer una demanda cada vez más creciente. Entonces, de repente empezaron a aparecer muchos pequeños talleres de costura o empresas haciendo todo este tipo de productos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria, ¿no? El tema de los respiradores, ¿verdad? Salieron varios ejemplos de estudiantes de varias universidades que lograron desarrollar respiradores de manera más sencilla que lo que puede ser un respirador tradicional. Ha habido también gente que se ha dedicado a ofrecer servicios de ir a hacer la compra del supermercado. Ha habido restaurantes que, a pesar de estar cerrados, ofrecen entrega a domicilio. Entonces, la situación, pues, te obliga a ser creativo, ¿verdad? Te obliga a ser creativo y a tratar de encontrar alguna oportunidad de negocio en el medio en el cual actualmente estamos operando. Hay una frase también de alguien que menciona que dice, no es posible desperdiciar una crisis, ¿verdad? Tenemos que aprovecharla. Y entonces eso habla desde el punto de vista de tu pregunta, de cuáles son aquellas oportunidades de negocio que se pueden desarrollar hacia el futuro vinculadas a esta crisis, porque hay algo que tenemos que mantener claro, Andrés. Todavía no salimos de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Todavía no estamos claros de que la situación se superó. Y si tú lees la prensa internacional o la situación de otros países, bueno, pues te dicen que en invierno, el próximo invierno podrá regresar el famoso COVID-19. Escuchas opiniones sobre las vacunas que se han estado desarrollando y, bueno, pues escuchas tantas historias que nunca sabes cuál es la correcta, pero no hay una situación que te diga en un mes tengo una vacuna, ¿verdad? Hay comentarios que te dicen que va a tardar 6 meses, porque tampoco puedes aplicar algo que no sea aprobado por las autoridades sanitarias y que se haya demostrado que cumplen con ese fin de solucionar el problema de este virus. Entonces, la situación se podrá atenuar en el corto plazo, en lo que resta del año, pero yo creo que no podemos bajar la guardia ni poder pensar de que ya el problema se superó y podemos volver a una situación previa a enero del 2020. Claro, pues bueno, creo que un resumen importante de todo esto es el hecho de hacer de esta crisis una oportunidad, Rafael. Pues sí, ese es, yo te diría que el lado positivo de la situación, pero yo si te quisiera dejar un mensaje final es de que todavía no salimos del problema, ¿verdad? Se han ido atenuando las condiciones, el sistema ya hemos aprendido algunas enseñanzas de la situación actual, ¿no? Hacia ese futuro que tú comentas, definitivamente necesitamos un sistema de salud más robusto, porque la crisis mostró todas las debilidades del sistema. Entonces, si tú quieres enfrentar una problemática a futuro, tienes que tener un sistema de salud más robusto del que teníamos. Tiene que haber una mejor estrategia económica para enfrentar este tipo de congelamientos de la economía. Hay dudas sobre el sistema educativo, qué es lo que va a pasar. Prácticamente todas las escuelas y todos los grados educativos ya perdieron el año académico. A pesar de que la autoridad te diga de que el Internet y las clases a la distancia, el sistema no estaba acostumbrado a eso, ni la calidad de la educación estaba acostumbrado a eso. Entonces, hay enseñanzas, pero a la vez el costo está siendo significativo. Y te repito, yo creo que el mensaje final es, no, todavía no salimos, no hay que bajar la guardia y pues hay que seguir. Claro que sí. Rafael Rubio, pues muchísimas gracias por esta charla, esta conversación dentro de la serie Los Especialistas. Nos gustaría pues volver a retomar el tema en unas 3 semanas para ver si abrimos nuevamente la ventana y ver cómo está el panorama exterior, qué estamos haciendo los mexicanos por salir adelante y cuáles son las perspectivas que tenemos. Como no, Andrés, estamos a tus órdenes y espero que haya habido claridad en los comentarios y que sean de provecho.
Claro que sí, Rafael Rubio. Pues muchas gracias y también muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de este canal de YouTube en la serie Los Especialistas, en donde lo que buscamos es tener la opinión de los expertos para que podamos recibir de ellos información oportuna, veraz, confiable y sobre todo que nos ayuden a tomar decisiones y acciones en los diferentes campos de la vida. Muchas gracias. Si les gustó el programa, les pedimos que le den un like y que se suscriban a este canal. Al final del programa, del lado izquierdo de su pantalla, en la parte superior, verán una imagen de un servidor. Ahí le pueden dar un clic y esa liga les llevará a la suscripción a este canal. Gracias, Rafael, nuevamente y nos vemos pronto, Dios mediante. Bendiciones para todos. Muchas gracias.